Llega un punto en la vida en el que uno se harta de cargar con lo que ya no tiene remedio. No es debilidad, al contrario, es claridad, no es falta de coraje, es exceso de lucidez. Es ese instante en el que te das cuenta de que insistir en lo que te lastima es como remar contra una corriente que solo te hunde. Entonces descubres que no puedes seguir protegiendo lo que te desgasta, lo que ya no conecta con la persona en la que te estás convirtiendo. Y eliges callar, pero no por resignación, sino porque el estruendo de afuera deja de tener poder frente a esa voz interior que comienza a crecer. Ahí arranca una transformación silenciosa pero irreversible. Empiezas a apartarte poco a poco de los lugares donde tu esencia no cabe. Te vas con calma de las relaciones que te drenan, de las costumbres que te sabotean, de los pensamientos que te encadenan. Nadie lo percibe al inicio, porque los cambios internos no hacen ruido. Pero por dentro algo se rompe para siempre, y en ese quiebre nace lo nuevo. No hace falta anunciar al mundo cada vez que decides ponerte en primer lugar. Tampoco debes justificarte por lo que eliges dejar atrás. Las revoluciones más poderosas no llevan pancartas ni discursos. Se gestan en lo íntimo, en lo cotidiano, en esos detalles invisibles que marcan la diferencia. La verdadera revolución sucede cuando dejas de usar la culpa como brújula, la complacencia como disfraz o el miedo como excusa. Es un cambio sutil, pero demoledor, y comienza cuando te atreves a mirarte de frente y decir hasta aquí. Uno de los errores más frecuentes es creer que debemos conservar la misma versión de nosotros para no perder a nadie. Fingimos papeles que no nos representan, sonreímos por costumbre, hablamos lo esperado y sostenemos charlas que no tienen alma. Todo eso en nombre de una paz que no es real. Porque la paz genuina no consiste en huir de los conflictos, sino en dejar de vivir en batalla con uno mismo. ¿De qué sirve una vida en la que tienes que esconderte para ser aceptado? Elegirte a ti nunca será cómodo. Muchas veces será incómodo, solitario y hasta contradictorio. Pero es justo en esa incomodidad donde la autenticidad florece. Cuando bajas el telón de la actuación, aparece la persona real, sin adornos, sin máscaras, y solo ahí puedes respirar de verdad. La coherencia no significa perfección, significa caminar con tus pensamientos, emociones y acciones alineados en la misma dirección. Si te dijera que el precio de agradar a todos es dejar de agradarte a ti, tal vez lo reconoces. Quizá lo has sentido en ese nudo en la garganta cuando callas lo que piensas, en ese cansancio que no desaparece ni con horas de sueño, en esa soledad disfrazada de compañía cuando estás rodeado de gente, pero vacío de ti. Todas esas son señales, no de fracaso, sino de que dentro de ti algo pide un cambio urgente. Y ese cambio puede empezar hoy. No tienes que hacerlo de golpe, no debes dar explicaciones. Basta con observarte con honestidad y dar un primer paso, aunque sea pequeño. Los cambios más profundos a veces ocurren sin testigos, sin palabras, sin promesas, simplemente suceden porque ya no puedes soportar vivir un día más en un disfraz. Posponer también es renunciar, aunque lo maquilles de prudencia, de preparación o de espera estratégica. Muchas veces detrás de esa espera solo hay miedo, miedo a equivocarte, miedo al juicio, miedo a aceptar que ya es hora. No hay decisión más cara que la que nunca se toma, porque mientras dudas, la vida avanza, y con ella se deslizan las oportunidades de vivir algo más pleno. Nos comportamos como si tuviéramos una vida extra guardada, como si siempre fuera a haber un momento ideal. Pero la verdad, y no es una verdad cómoda, es que a veces ese momento nunca llega. Lo que iba a ser una conversación pendiente se transforma en herida crónica. Lo que iba a ser un proyecto pospuesto se convierte en arrepentimiento. Lo que iba a ser un sí valiente acaba en la pregunta que te perseguirá hasta el final. ¿Qué habría pasado si? La inacción también marca cicatrices, y a veces más profundas que el error. Lo que postergas no desaparece, se acumula como piedras invisibles en la mochila que llevas a la espalda. Cada pendiente no resuelto encoge un poco más tu espíritu, porque en el fondo sabes que estás traicionando tu verdad. Posponer no es cuestión de agenda,
es una desconexión con lo que realmente valoras. Y cada demora es una forma de decirle que no a la vida que podrías estar viviendo. ¿Qué clase de vida estamos creando si lo más importante siempre queda aplazado? Esa pregunta cambia todo. Cuando por fin la entendemos, dejamos de ver el presente como un pasillo que conduce al futuro y empezamos a mirarlo como el único espacio fértil donde podemos sembrar algo distinto. El mañana no está firmado en ningún contrato, y lejos de ser un motivo de angustia, es una llamada a la claridad. ¿Qué sueños estás dejando en espera como si fueran secundarios? ¿Qué parte de ti estás relegando a un después que nunca llega? La vida no empieza cuando todo esté ordenado y sin obstáculos. Empieza el día en que decides tomar las riendas de lo que ya está en tus manos. Ese hacerse cargo implica escuchar tu propia voz, asumir tus elecciones y aceptar también tus silencios. Mucha gente espera señales milagrosas que los empujen a actuar, pero la señal ya está ahí. Es ese malestar que se cuela en tus días, esa sensación de repetición, ese suspiro que se escapa cuando notas que nada cambia. Es la incomodidad de ver a otros avanzar mientras tú te convences de que aún no es tu momento. Es la prudencia disfrazada de miedo. Y lo que hace falta no es otra señal, sino valor. Valor para dejar de esconder la decisión bajo la alfombra de la postergación. Pregúntate con honestidad, ¿cuánto tiempo más piensas esperar para comenzar a vivir la vida que sabes que deseas? No para recibir aplausos, no para encajar en moldes ajenos, sino para poder mirarte al espejo al final del día y sentir que estás habitando tu vida y no sobreviviéndola en pausa. Porque el pasado tiene una forma silenciosa de colarse en el presente. No golpea la puerta, pero se infiltra en pensamientos repetitivos, en emociones sin explicación, en reacciones que no corresponden al momento actual. Creemos haber sanado solo porque dejamos de hablar del tema, pero el silencio no siempre es curación. A veces es apenas un modo de resistencia, y lo que no se enfrenta termina repitiéndose en diferentes formas. Lo no resuelto se convierte en sombra. Muchos arrastran culpas que nunca fueron suyas, heridas que jamás cerraron, o se castigan con los mismos recuerdos una y otra vez, como si el sufrimiento tuviera el poder de corregir lo que pasó. Pero el dolor prolongado no transforma nada, solo extiende su efecto. El pasado solo tiene fuerza cuando lo seguimos alimentando con pensamientos de lo que pudo ser, con reproches, con historias que repetimos en nuestra mente. Cada vez que regresa ese recuerdo con dolor, no es para hundirte, es una invitación a mirarlo con otros ojos, a decir sí, esto ocurrió, pero ya no dicta mi destino. No se trata de fingir que olvidaste, ni de forzar un perdón exprés, ni de buscar una enseñanza inmediata a toda costa. Hay experiencias que simplemente fueron, que no tienen explicación inmediata ni final feliz. Y aceptar eso ya es un acto de madurez. Porque el pasado pesa menos cuando dejas de exigirle un sentido que quizás nunca tenga. Algunas cosas simplemente sucedieron, personas fallaron, versiones de ti quedaron atrás, y mientras sigas revolviendo lo que fue, te pierdes la oportunidad de vivir lo que es. Comprender es natural, pero cuando la necesidad de entender se convierte en excusa para no soltar, quedamos atrapados en un ciclo peligroso. Porque mientras estés atado a lo que ya terminó, no puedes levantar un presente sólido. Estás, pero a medias. Reaccionas desde heridas antiguas, decides desde la defensa, te vinculas desde la desconfianza. Así, sin darte cuenta, te conviertes en rehén de una historia que ya cerró, pero que sigues relatando como si aún estuviera vi a punto. Haré no es borrar, es integrar. Es poder recordar sin que duela como antes. Es reconocer que lo vivido me marcó, pero ya no dirige mis pasos. Ese proceso es lento, pero profundamente liberador. Y cuando sueltas la mirada amarga hacia atrás, aparece un terreno nuevo, la posibilidad de mirar hacia adelante con esperanza. No ingenua, no infantil, sino esperanza real, la que nace de comprender que lo que pasó no determina lo que sigue. Entonces te toca preguntarte, ¿cuántas veces al día vives en el presente y cuántas quedas atrapado en lo que ya no existe? Tal vez tu cansancio no provenga de lo que enfrentas ahora, sino de todo lo que cargas sin notarlo. Tal vez ha llegado la hora de bajar esa mochila. No tienes que resolver todo hoy, pero sí reconocer que seguir atado a lo que fue no es fidelidad ni fortaleza. Es solo una manera de alejarte de ti mismo. Y recuerda, hay vínculos que no acompañan, solo anestesian. Hay relaciones que no nacen del amor,
sino del vacío. Y sostenerlas por miedo a soltar solo prolonga la distancia con tu propia verdad. Cuando confundimos amor con necesidad, terminamos entregando pedazos de nosotros mismos a cambio de algo que ni siquiera existe en realidad. Lo disfrazamos de amor, pero en el fondo es miedo. Lo llamamos compromiso, pero en verdad es dependencia. Lo más engañoso es que desde fuera parece todo normal. Se ven sonrisas, fotos compartidas, rutinas en común. Pero detrás de esa fachada, alguien se está apagando poco a poco. Calla demasiado, aguanta silencios que pesan, acepta migajas emocionales solo por no enfrentar la soledad. El amor auténtico jamás debería costarte la dignidad. Nunca tendría que exigirte que te achiques para que el otro se sienta cómodo. No debería empujarte a volverte invisible. El cariño genuino no anula, no absorbe, no condiciona, no convierte tus límites en amenazas ni tus necesidades en caprichos. El problema es que, cuando dependemos emocionalmente de alguien, todo eso empieza a sentirse normal, como si fuera el precio inevitable de amar. Pero el amor verdadero no cobra peajes de dolor, y hace falta valentía para reconocer cuando usamos a otra persona como un parche para nuestras propias heridas abiertas. Aceptar esto no es sencillo, porque significa admitir que nuestra estabilidad depende de una presencia externa, que si el otro se enoja, nos desarmamos, que si se aleja, sentimos que todo se derrumba. Pero eso no es amor, es supervivencia emocional, y vivir desde ahí, tarde o temprano, nos rompe. Nadie vendrá a completarte. Esa idea romántica de la media naranja ha hecho más daño que bien. Te pone en una búsqueda constante de algo que solo tú puedes darte. No se trata de dejar de amar ni de cerrarse a los vínculos. Se trata de llegar completo, no a medias. Compartir desde la plenitud, no desde la carencia. Poder decir te amo sin que eso signifique sin ti no valgo. Porque cuando empiezas a cuidarte, también empiezas a elegir distinto. Ya no buscas a alguien que te rescate, sino a alguien que te acompañe. Ya no necesitas que el otro valide cada paso. Ya no toleras el chantaje disfrazado de afecto. ¿Entiendes algo esencial? El amor no debería doler así. El amor no es una montaña rusa interminable de ansiedad, dudas y miedo al abandono. El amor debería ser un refugio, no una tormenta. Y si al escuchar esto algo dentro de ti se revuelve, si sientes que tu vida se sostiene más por la necesidad de no estar solo que por la libertad de amar, no lo ignores. Esto no se trata de culparte, sino de despertar, de construir una relación contigo tan sólida que ninguna ausencia pueda derrumbarte. Porque cuando aprendes a estar bien contigo, ninguna relación se convierte en cárcel. Entonces puedes amar desde la libertad, no desde la dependencia. Preocuparte por lo que aún no ha pasado es vivir en un escenario imaginario lleno de miedos que todavía no existen. Y lo más cruel es que el cuerpo no distingue entre una amenaza real y una inventada. Reacciona igual, se tensa, se agota. Terminamos exhaustos, no por lo que vivimos, sino por lo que creemos que vamos a vivir. Así, la ansiedad se instala como una sombra que acompaña incluso los buenos momentos. Nos convencemos de que anticipar lo malo nos protege, como si imaginar catástrofes nos hiciera más fuertes. Pero lo único que logra es alejarnos del presente. Nos roba el disfrute, nos paraliza, nos llena de sospecha. Vivimos con el freno de mano puesto, como si tuviéramos que estar listos para una amenaza que quizá nunca llegue. Y ahí está la trampa: controlar todo es una ilusión. El deseo de control nace del miedo, pero controlar no es cuidar. Controlar es asfixiar. Querer anticipar cada reacción, cada paso, cada desenlace, es condenarse a sufrir dos veces, una en la imaginación y otra si llega a ocurrir. Es regalar la única certeza que tenemos, este momento, aquí y ahora. Y si perdemos el presente, perdemos la vida. No significa ser irresponsables, sino aprender a distinguir entre lo que sí podemos hacer hoy y lo que no depende de nosotros. Confiar en nuestra capacidad de adaptarnos, en la fortaleza que ya demostramos tantas veces. Has superado días que creíste imposibles, has resistido más de lo que imaginabas. ¿Por qué sigues dudando tanto de ti? La ansiedad no siempre habla del futuro. Muchas veces señala que estamos desconectados del presente. Y volver al presente no requiere rituales complejos. A veces basta con detenerte, respirar, mirar alrededor y preguntarte con honestidad: ¿esto que me preocupa está pasando ahora o solo en mi cabeza? ¿Hay algo que pueda hacer en este instante o solo estoy alimentando fantasmas?
Quizá ya sea hora de dejar de pelear con un futuro inventado y empezar a habitar el presente real, no porque sea perfecto, sino porque es lo único que existe. Lo demás son espejismos, y vivir de espejismos nunca traerá paz, y así como el miedo nos roba el presente, también lo hace el rencor. Guardar resentimiento es como beber veneno esperando que el otro se enferme. Creemos que defender ese enojo es proteger nuestra dignidad, pero cada vez que lo alimentamos volvemos a revivir la herida. Lo más doloroso es que muchas veces la otra persona ya no está, se fue, no sabe o simplemente no le importa. Y mientras tanto tú sigues atado a una emoción que te consume, que te resta libertad. Perdonar no es justificar lo que pasó, tampoco es olvidar ni mucho menos reconciliarse de inmediato. El perdón muchas veces ni siquiera se pronuncia en voz alta, sucede hacia adentro, como un movimiento íntimo casi invisible, en el que decides no seguir arrastrando una carga que ya no puede cambiarse. No es un acto de superioridad moral ni de bondad extrema, es un gesto de cuidado personal, dejar de lastimarte con una historia que ya terminó, porque el pasado no se borra, pero la manera en que te relacionas con él sí puede transformarse, y eso depende solo de ti. Nadie está obligado a perdonar, no hay tiempos ni manuales universales. Cada proceso es único. Lo que sí vale la pena preguntarse es, ¿ese resentimiento que sigo guardando me protege o me encierra? ¿Me da fuerza o me roba paz? A menudo pensamos que el rencor nos mantiene alerta, que es una armadura que nos hará más fuertes, pero la realidad es que nos vuelve rígidos. Endurece el corazón, y un corazón endurecido no sabe amar con libertad. Ama con recelo, con condiciones, con miedo. Llega un punto en el que tienes que decidir si quieres seguir siendo prisionero de lo que te hicieron o si estás listo para recuperar tu libertad emocional. No se trata de negar el dolor ni de minimizarlo. Al contrario, se trata de reconocerlo con toda su crudeza, sin adornos, sin excusas. Y después de reconocerlo, tomar una decisión. ¿Quieres vivir desde esa herida para siempre o prefieres comenzar a levantar algo distinto desde ahí? Perdonar no es un regalo para el otro, es un acto de compasión contigo. Es poder decir, esto pasó, me dolió, me marcó, pero no seguirá dictando mi vida. No ocurre en un solo día, pero empieza con una decisión: dejar de alimentar el fuego, dejar de repetir la escena en tu mente, dejar de hablar del tema con cada persona que te escucha, porque repetirlo no es procesarlo, es reabrir la herida una y otra vez. Pregúntate con honestidad, ¿qué resentimiento sigue ocupando espacio en ti? ¿Qué rostro, qué nombre, qué recuerdo no termina de irse? Y lo más importante, ¿quién serías si dejaras de cargar con eso? Nos han enseñado a imaginar la felicidad como una meta, como un trofeo reservado para después de cumplir con todos los requisitos del éxito. La pareja ideal, la cuenta bancaria estable, el trabajo respetado, la apariencia aceptada. Pero esa promesa rara vez se cumple, porque en cuanto alcanzamos una meta, aparece otra, y después otra más. La satisfacción dura un instante y se disuelve en la siguiente exigencia. Así entramos en una carrera interminable, corriendo, acumulando, mostrando, comparando y aún así sintiendo que siempre falta algo. La felicidad no es una línea de llegada, es una manera de estar en el presente, de vivir en coherencia con lo que valoras, lo que haces y lo que permites. Cuando eso se alinea, incluso los días sencillos se sienten plenos. Las rutinas se vuelven significativas, no porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de esperar que algo externo viniera a completarte. Esa espera, que muchas veces confundimos con esperanza, en realidad es una trampa que nos mantiene insatisfechos, posponiendo la vida real. ¿Cuántas veces has pensado, cuando logre esto, voy a ser feliz? Y sin darte cuenta condicionas tu bienestar a algo que aún no llega. El problema no es tener metas, el problema es creer que tu valor depende de ellas. Porque entonces cualquier obstáculo se convierte en amenaza y te vuelves frágil, ansioso, dependiente del próximo logro. En ese estado, agradecer lo que ya tienes se vuelve casi imposible. La sociedad nos ha vendido la idea de que la felicidad está en el futuro, como un producto a conseguir. Pero la verdad es otra, la felicidad se construye en lo cotidiano, en cómo te hablas, en lo que decides permitir, en los actos pequeños que repites cada día.
No hay un momento mágico que lo cambie todo. Hay elecciones continuas que te acercan o te alejan de ti mismo. Y cuando entiendes esto, dejas de perseguir y empiezas a habitar. Ya no necesitas que la vida te dé todas las piezas del rompecabezas para sentir paz. Empiezas a encontrar sentido incluso en los días grises, incluso en la imperfección, porque tu equilibrio ya no depende del aplauso externo, sino de tu conexión interna. Una conexión que no se logra con títulos ni con reconocimientos, sino con honestidad, con presencia, con autenticidad. Tal vez la verdadera pregunta no sea qué necesito para ser feliz, sino qué estoy ignorando hoy que ya podría darme bienestar. La felicidad no siempre llega con grandes fuegos artificiales. A veces se presenta en silencio, disfrazada de calma, de vínculos honestos, de decisiones coherentes. Y si no aprendemos a reconocerla en lo simple, corremos el riesgo de pasar la vida buscándola lejos, sin darnos cuenta de que ya había estado aquí, dentro de nosotros, desde hace mucho. Explicarse todo el tiempo agota, no solo porque consume energía, sino porque abre una herida oculta, la necesidad de aprobación constante. Nos pasamos justificando lo que sentimos, lo que elegimos, lo que decidimos soltar, como si necesitáramos pedir permiso para vivir nuestra propia vida, como si cada paso tuviera que ser validado por alguien más. Y cuando esa costumbre se convierte en norma, la claridad se pierde. Ya no sabes si actúas desde tu convicción o desde el miedo a decepcionar. No tienes que dar razones cada vez que decides priorizarte. No estás obligado a transformar tu proceso en un discurso para que todos lo entiendan. Ni siquiera tienes que comprenderlo por completo tú mismo. A veces lo único que tienes es una certeza interna, silenciosa, que no se puede explicar con palabras, pero que sabes que es necesaria. Y con eso basta. Esa necesidad de justificarse muchas veces viene de la infancia, de haber crecido bajo miradas exigentes que pedían obediencia, perfección y resultados. Pero ya no eres ese niño. Hoy no tienes que convencer a nadie de tu valor. Cada vez que sientas la urgencia de explicar tu cambio, tu distancia, tu silencio, haz una pausa. Pregúntate si realmente es necesario o si lo que estás buscando es que te perdonen por haberte elegido a ti. Cuando uno está en paz con sus decisiones, las críticas de afuera ya no pesan tanto. No porque te vuelvas indiferente, sino porque dejas de poner tu vida en manos de otros. Habrá personas que no comprendan tus límites, que se ofendan cuando dejes de complacerlos, que intenten culparte por haber elegido distinto. Y eso forma parte del camino. No puedes controlar cómo lo tomen. Solo puedes asegurarte de que tus elecciones reflejen quién eres y lo que necesitas. Eso no es egoísmo, es madurez emocional, es aceptar que vivir desde la autenticidad no siempre será cómodo, pero siempre será necesario. Porque si sigues moldeando tus actos para que otros no se incomoden, lo que estás borrando poco a poco eres tú. Y llega un día en el que ya no sabes quién eres, solo sabes lo que los demás esperan de ti. Ser fiel a ti mismo a veces implica decepcionar a otros, y esa decepción no es tu responsabilidad. Cada quien tiene derecho a reaccionar como pueda, y tú tienes derecho a avanzar, no desde el rencor, sino desde la claridad, no desde la soberbia, sino desde la paz. En ocasiones, la forma más profunda de amor propio no es explicar nada, es simplemente actuar, vivir, ser, sin pedir permiso, sin justificarte, sin traducirte para que otros entiendan. Tal vez ya llegó el momento de dejar de explicarte, no porque te dé igual el otro, sino porque por fin te importa tu integridad. Y cuando eso sucede, cada decisión que tomas, aunque genere incomodidad afuera, se convierte en un acto de coherencia silenciosa. Porque cuidarte a ti mismo no es un capricho estético, es un principio ético. Es comprometerte con tu claridad mental, con tu fuerza emocional, con tu capacidad de sostener tu vida sin colapsar por dentro. El problema es que muchas veces dejamos ese cuidado al final de la lista. Dormimos mal, comemos cualquier cosa, nos rodeamos de ruido constante, vivimos en piloto automático. Lo disfrazamos de rutina, lo justificamos con obligaciones, pero en realidad es abandono. Un abandono lento y progresivo que apaga poco a poco la energía vital que necesitamos para pensar con lucidez, sentir con profundidad y decidir con madurez. Porque cuerpo y mente nunca han estado separados. Lo que haces con uno afecta directamente al otro. Si comes sin conciencia,
tu pensamiento se vuelve más errático. Si no descansas, tu paciencia se rompe más rápido, tu juicio se nubla. Si te saturas de estímulos, pierdes la capacidad de estar en silencio contigo mismo, y ese silencio es esencial para escucharte de verdad. Pero como no lo soportamos, lo llenamos. Llenamos cada espacio con tareas, pantallas, conversaciones superficiales, y en esa saturación sentimos menos, pensamos menos y nos alejamos cada vez más de lo que necesitamos. Los malos hábitos no suelen anunciarse con ruido, son sigilosos, se instalan despacio y cuando te das cuenta ya dejaron marcas en tu piel, en tu energía, en tu memoria y hasta en la forma en que te hablas cada día. Y lo peor es que, cuando notas el peso, llevas años cargándolo sin cuestionarlo. A veces buscamos respuestas grandiosas en la espiritualidad, filosofías nuevas o discursos motivacionales, pero seguimos durmiendo apenas 4 horas, cambiamos el agua por café, nos aferramos al teléfono como si no pudiéramos tolerar un minuto de silencio con nuestros propios pensamientos. Queremos transformación sin disciplina, calma sin orden, claridad sin hábitos que la respalden. Y la vida no funciona así. No se trata de volverte un fanático del bienestar ni de llenarte de reglas estrictas que solo te generen culpa. Se trata de responsabilidad, de aceptar que si tú no cuidas tu sistema, nadie lo hará por ti. Que la claridad mental también depende de lo que comes, de cómo respiras, de si haces pausas reales o vives corriendo de una cosa a otra. La mente no puede sostenerse sola, necesita un cuerpo que la apoye, no que la sabotee. Cambiar hábitos no es sencillo, requiere repetir hasta que se vuelva parte de ti, requiere tomar decisiones incómodas, revisar qué estás eligiendo todos los días sin darte cuenta. Lo valioso casi nunca es fácil. Y tú lo sabes, cuando mejoras tus rutinas básicas todo cambia. No de forma mágica, pero sí real. De pronto tienes más paciencia, más presencia, más claridad. No es suerte, es consecuencia. Es tu cuerpo y tu mente trabajando en la misma dirección, funcionando de manera coherente con tu biología y con tu humanidad. Quizás hoy podrías hacerte una pregunta honesta. ¿Cómo estoy tratando al cuerpo que sostiene todo lo que soy? No desde el castigo, no desde la exigencia, sino desde la conciencia. Porque cada gesto de autocuidado, por pequeño que parezca, es una declaración silenciosa. Quiero estar bien, quiero pensar con claridad, quiero tener fuerza para sostener mi vida sin romperme por dentro. Y eso no se logra con promesas vacías, se logra con actos, con elecciones que repites, con constancia, con esa disciplina que aplicas incluso cuando nadie está mirando. Porque la verdadera transformación no se grita, se practica, se construye en lo invisible.